Padre Santo, te oramos para que seas tú guiándonos en este primer servicio, Señor, de este año, de este nuevo año 2022. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas y te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Queremos saber más de ti y de tu Hijo, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 7, del versículo 37 hasta el 52. Vamos a hablar sobre esos versículos en esta predicación. Vamos a leerlo todos. Pues yo lo leo y ustedes me siguen ahí en sus Biblias. Juan capítulo 7, 37 al 52. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, les dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se han levantado profeta. Sobre esos versículos es que vamos a hablar ahora, sabiendo que en esta temporada del año, los primeros días del nuevo año, pues la mayoría de nosotros nos acostumbramos a hacer una lista de propósitos para mejorar algo de nosotros mismos y que sea para nuestro propio beneficio. Por lo regular todos hacemos eso. Este año sí voy a controlar mi alimentación. Este año sí voy a hacer más ejercicio. Este año voy a ahorrar. Este año voy a pagar mis deudas. Me voy a proponer buscar un mejor trabajo, pronto comprar una casa, cambiar de carro, etc. Muchos propósitos de esos. Que algunas veces nuestros propósitos son como un poco más espirituales. Entonces nos proponemos leer más, nos proponemos leer más la Biblia, nos proponemos hacer nuestro devocional. Este año sí voy a hacer mi devocional todos los días y voy a ir al servicio todos los domingos. Definitivamente voy a orar más seguido para arreglar mi relación con Dios. Aunque todos estos deseos y propósitos son buenos, todos son buenos, ¿quién no va a querer transformar o corregir muchos de los errores que uno ha venido cometiendo en los años anteriores? Pero todos
tienen un común denominador. Son para nuestro propio beneficio y pueden llegar a tornarse, digamos, como un poco egoístas, porque es para mí. ¿Yo qué voy a hacer para mí? ¿Yo qué voy a hacer para yo mejorar? Para que yo sea mejor persona. Perfecto, eso es bueno, ¿sí? ¿Querer ser uno mejor? Sí. Hagamos esto y lo demás allá para mí. Pero ¿y qué pasa con los demás? ¿Cuál va a ser mi propósito este año por los demás? ¿Qué voy a hacer para que los demás se beneficien con algo mío? No solo para mí, para mí, para mí. ¿Qué voy a hacer para mi familia? ¿Qué me voy a proponer para que mi familia esté mejor? Para que mis hijos, mis hermanos, los hermanos de la iglesia, los familiares que tenemos que no son creyentes, los compañeros de trabajo, ¿qué voy a hacer para ellos? ¿Cuál va a ser mi propósito para que los beneficie a ellos? ¿Qué es lo que voy a analizar para hacer cosas que a ellos los beneficie? Pero al mismo tiempo, ¿cómo hago para saber qué es lo que los beneficia? ¿Cómo voy a saber qué es lo que es bueno para todos ellos? ¿Qué es lo que ellos más necesitan? Tengo que ponerme a hacer un listado, hacer la lista de todos mis conocidos, amigos, hermanos de la iglesia, y en cada uno, a él le gusta esto, a él le gusta lo otro, y ¿será que sí le gustará esto o no? Entonces, ¿qué es lo que a ellos les beneficia? Y yo lo voy a tratar de hacer este año. Y entonces viene una serie de preguntas que uno no sabría responder, ¿sí? Pero para poder responder esa pregunta de qué es lo que más beneficia a todos mis conocidos, a todas las personas con las que yo tengo contacto, pues debo acudir a la palabra de Dios y ver qué me muestra la palabra de Dios para yo resolver esa duda. Y eso, y esa duda la podemos resolver al ver a través de la palabra de Dios, al observar de cerca la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es la Biblia, porque la Biblia es la revelación de Dios, y Dios se revela, la mejor revelación de Dios es por medio de Jesucristo, y a Jesucristo lo conocemos a través de su palabra, a través de su Biblia. Entonces, a través de la palabra de Dios es que podemos mirar la vida de Jesús y de ahí extractar qué es lo que nosotros debemos hacer para beneficio de los demás, no solo para mí. ¿Qué era lo que Jesús hacía frecuentemente, así fuera Año Nuevo o no fuera Año Nuevo, en cualquier mes del año? Lo que él hacía frecuentemente era invitar a todo el mundo a ser salvo, para poder disfrutar del perdón de los pecados y tener acceso a la vida eterna y lógicamente tener acceso al cielo, a vivir en la presencia de Dios disfrutando de su paz y de su amor. Eso es lo que Jesús hacía. O sea que eso es lo que Jesús pensaba que era lo que más te beneficiaba a ti, lo que más le beneficia a mis amigos, lo que más le beneficia a mis familiares que no son creyentes, lo que más le beneficia a todo el mundo. Dar el mensaje de salvación. Entonces, ese es el quid de la cuestión. Ese es el centro de nuestro propósito como creyentes. Nosotros como creyentes siempre debemos tener eso presente. El presentar el evangelio, el presentar cuál es el camino a la salvación. Eso es algo que es un beneficio para toda la persona que escuche eso, es un beneficio para él. No tenemos nosotros que ponernos a pensar, pero ¿será que eso sí le servirá para algo? ¿Será que esto sí le gustará? ¿Será que él oirá bien eso o no? No, sabemos de hecho que eso es lo que más lo beneficia. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Y predicar la palabra de Dios al mismo tiempo es la mejor forma de glorificar a Dios. Porque esa es su voluntad. Esa es su voluntad, que prediquemos su palabra y que hablemos
del camino a la salvación que nos da por medio de su Hijo. Es decir, que creamos en su Hijo y lo recibamos como Señor y Salvador para que nosotros podamos ser salvos, para que las personas que nos escuchen puedan ser salvas. ¿Y qué saco con ser salvo? Que nos vamos a gozar para siempre y vamos a tener asegurada nuestra vida eterna en la presencia de Dios y no en el infierno, absolutamente solos y sufriendo todas las inclemencias que habla la Biblia del infierno. Sufrir el castigo de Dios por nuestros pecados. Y si la persona ya es creyente, ya recibió el Evangelio, ya recibió la salvación, ¿qué debemos hacerlo? Animarlo a someterse cada día más a Jesús. Es lo que debemos nosotros motivar a los demás creyentes. Que cada día se niegue a sí mismo y que le obedezca a Jesús en todo. Es obedecerle a Jesús. Y ese es nuestro propósito, no solo para este nuevo año, sino para toda nuestra vida. Predicar el Evangelio de Jesucristo y decirle al mundo que solo en Cristo hay salvación. Si nosotros hablamos de eso con cualquier persona, le estamos haciendo el mayor beneficio que alguien puede darle a esa persona. Entonces, un ejemplo de la invitación a ser salvo que Jesús continuamente hacía, la vemos en el pasaje de hoy, en el pasaje que acabamos de leer. Entonces, vamos a analizar un poquito eso, cómo él invita a las personas a ser salvas, ¿sí? Y cuál es la reacción del resto de las personas que están ahí con él, que básicamente son 4 grupos diferentes. ¿Qué grupos son los que presenta aquí Juan en este pasaje? Entonces sabemos que Juan, en este punto, Juan viene relatando lo que sucedió unos 6 meses antes de la muerte de Cristo en la cruz. En ese punto estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Y nos dice Juan que en ese momento estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Hay 3 fiestas muy importantes de los judíos, que es la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés. Esas tres festividades las celebra, se convirtieron en las más importantes para ellos. Y esta fiesta de los tabernáculos, que era la que estaba sucediendo en ese momento cuando Juan habla sobre este pasaje, esa fiesta de los tabernáculos es para celebrar los 40 años que estuvo el pueblo judío en el desierto, y esa fiesta de los tabernáculos conmemora, festeja cómo Dios los mantuvo, les dio comida, les dio agua, y también por medio de los tabernáculos que hacían, que es una especie de carpas en las que ellos vivieron en el desierto, ellos podían recordar todas las bendiciones de Dios durante toda esa época del Éxodo. Eso es lo que se celebraba en esa fiesta de los tabernáculos. Y Juan nos estaba hablando de que se estaba celebrando esa fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, ellos en Galilea. Entonces los hermanos le dijeron a Jesús: Ve, tú te debes mostrar a los demás, debes anunciar tu evangelio o tu mensaje más ampliamente. Ve a Jerusalén para que todo el mundo te escuche, ya que allá va a haber la fiesta, va a haber mucha gente, tú puedes hablar allá. Jesús les dijo: no es el momento, todavía no es el momento. Vayan ustedes, yo voy después o no voy. De todas maneras, Jesús fue después, en la mitad de las festividades, Él fue. Entonces, ¿por qué dijo no es mi tiempo, pero al momento sí fue? O no al momento, a los 3 días sí fue, porque la palabra dice que en la mitad de la fiesta, y estas fiestas duraban 8 días, 7 días, y fue a la mitad de la fiesta, o sea, a los 3 días.
Pero acaba de decir Jesús que todavía no era su tiempo, que él no iba por eso, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, los judíos querían matar a Jesús, querían apresarlo y querían matarlo. Entonces, si él entraba de primeras allá y con sus hermanos y demás, y que lo vieran los fariseos y la policía, digámoslo así, de los fariseos, pues lo hubieran tomado preso y no era el momento todavía de lo que Dios tenía planeado. ¿Sí? Entonces él no llegó así de primeras para que lo apresaran y demás. Entonces más bien llegó a la mitad de la fiesta, llegó, digámoslo así, subrepticiamente, y en ese momento ya cuando estaba en medio del templo hablándole a las demás personas, ya los fariseos no podían apresarlo porque se levantaba el pueblo y entonces iban a tener problemas, ya no podían hacerlo. Por eso fue que fue Jesús más tarde y no de primeras con los hermanos. Pero ya al final de las celebraciones, sucedió lo que nos relata Juan en el pasaje que leímos. Pero miremos en detalle un poquito cómo lo relata Juan. Los versículos 37 y 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta era una de tantas invitaciones de Jesús a creer en él. En esta ocasión describe la salvación como agua viva. Como agua viva. Ya lo había hecho anteriormente, si ustedes se acuerdan, incluso en otra oportunidad la describe como pan de vida. Yo soy el pan de vida. Si quieren tener agua para siempre, vengan y beban de mí. El hecho de que hubiera hecho la invitación el último día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos tiene un significado especial. ¿Por qué Jesús lo hizo el último día y no tan pronto llegó? Es porque el último día precisamente había un momento dentro de esa celebración donde hacían un símbolo de precisamente el agua que Dios les suministró cuando estaban en el desierto. Tomaban agua en un vaso especial, la vertían y era conmemorando el significado del agua que Dios les dio cuando ellos están más sedientos allá en el desierto. Ese momento lo celebraban los judíos el último día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, por eso era muy importante el significado del agua. Por eso Jesús habló del agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Si ustedes recuerdan, cada vez que Jesús habla en muchos pasajes, él habla de la vid, él habla de los pámpanos, él habla de un labrador, él habla de un pastor, porque habla de lo que normalmente la gente está mirando en ese momento, un tema que todos tienen muy presentes, y él habla precisamente de eso. En este momento el agua era un significado bastante especial. Ahora imaginémonos el momento, ¿sí? Todos podemos imaginarnos. Una gran cantidad de gente allá celebrando la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué pasó? Jesús se puso en pie y alzó la voz. Están todos celebrando. Él está en la sinagoga, él está en el templo. Él está en el templo y está hablando. Y los rabinos siempre hablan todos sentados. Nunca se paraban a hablar. Pero Jesús se puso en pie y alzó la voz. El solo hecho de ponerse en pie ya era una cuestión especial, ¿sí? Entonces, es como ahora que pasó la celebración del Año Nuevo y que están todas las personas ahí celebrando el Año Nuevo, entonces tú llegas y te
subes a alguna parte alta en medio de la reunión y empiezas a hablarles a todos ellos y empiezas a darles el mensaje de la salvación. No era el momento para hablar de eso, pero no importa. Ustedes saben que en Mateo, creo que es segunda de Mateo 4:2 dice, Dios nos dice que prediquemos la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. No importa el momento en el que tú estés reunido, no importa la clase de reunión en la que tú estés, tú debes siempre hablar la palabra de Dios. Tú siempre debes presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Siempre debes hablar de la palabra de Dios. Llevar cualquier conversación que tú tengas a la parte espiritual y hablar de Cristo. Y hablarle a la persona que está escuchando de su necesidad de salvación. Entonces Jesús hizo eso. Eso no fue cualquier cosa de que Jesús se puso en pie y alzó la voz y entonces dijo tales cosas. No, es que el significado de cada momento de esos es muy importante. Nadie hablaba de pie. Él se paró y lo dijo. ¿Sí? Y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En ese momento nuestro Señor estaba invitando a las almas sedientas a venir. Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Sí? Sedientas espiritualmente. Vengan y beban del agua que da vida. Vengan y beban del agua viva. No vengan por el agua física de la ceremonia, vengan por el agua espiritual, que es la más importante. Vengan a mí y beban de esa agua. Entonces Jesús cambió el enfoque pasando de la necesidad de las bocas secas en el desierto a la necesidad espiritual del agua viva en las almas sedientas. Si alguno tiene sed, empieza diciendo Jesús, aquel que reconoce que es pecador. Si alguno tiene sed de una persona que ve que su vida no tiene significado, que su vida es pura perdición, que él disfruta del pecado, que no tiene sentido su vida, que de acuerdo a lo que sabe va directo para el infierno por sus pecados. Yo ya no quiero más de eso, yo no quiero irme para el infierno, yo quiero ser salvo. Es una persona con sed espiritual. Yo quiero que Dios me dé la salvación. Aquel que la culpa no lo deja disfrutar ni estar tranquilo en esta vida. La culpa del pecado. También como en el Sermón del Monte, Jesús habla de los pobres de espíritu. Ellos verán a Dios. Esos pobres de espíritu son los que reconocen que están en bancarrota espiritual y que necesitan esa salvación que solo Dios da. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí. Ese es el mensaje. Venga a mí. Si alguien tiene sed espiritual, debe venir a Jesús. Debe hacer eso. Debe venir a Jesús. La única fuente de agua viva, volver los ojos a Jesús, es lo que nos dicen siempre. Vuelve tus ojos a Jesús, no sigas viviendo esa vida llena de pecado. Vuelve tus ojos a Jesús siempre. Reconoce el pecado, humíllate y humildemente ven a Jesús. Pero ahí sucede algo que no todos los que reconocen su necesidad espiritual y se acercan a Él, calman su sed. Hay muchos que vemos que se acercan a las iglesias, lo hablábamos esta mañana en la clase. Hay muchas personas que se acercan a Jesús y hacen 2 o 3 actos religiosos y ya creen que son salvos y demás. No es así. No todos los que vienen a Jesús, aquí como lo dice, debe venir a Jesús, pero no todos los que reconocen su necesidad espiritual y se acercan a Él, calman su sed. No todos.
Así como el joven rico que le preguntó, ¿recuerdan cuando le preguntó a Jesús qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y después que Jesús le explicó y le hizo notar de que él debía tener a Dios en primer lugar por encima de todas sus pertenencias, cuando él reconoció que él no tenía a Dios en primer lugar, sino que eran sus pertenencias las que lo ocupaban, el joven rico se fue. Él vino a Jesús y le preguntó, pero se fue sin Jesús en su corazón. Entonces, no todos los que reconocen su necesidad espiritual y se acercan a Él, calman su sed. Le faltó dar el otro paso, beber. Reconocen su situación espiritual, vienen a Cristo, pero no pasan de ahí. No beben a Jesús, no interiorizan a Jesús, no reconocen en realidad su condición interna pecaminosa y putrefacta y que deben es interiorizar a Jesús, someterse a Él completamente, que sea que por medio de la fe Jesús en realidad entre al corazón de uno y que uno sinceramente le entregue a Él el control de su vida, sino que se quedan allá afuera. ¿Toca hacer todo eso? No, entonces no. ¿Es sufriendo? Yo tengo que sufrir. Luego no es que si vengo a Cristo, Él me va a solucionar todos mis problemas. No, Señor. Él te va a solucionar el problema más importante de tu vida, que es tu perdición. Él te va a solucionar el problema más fundamental, que es tu vida eterna. Ya no la vas a pasar en el infierno, sino en el cielo. Él te va a solucionar ese problema. Pero no es que por venir a Él, entonces tus problemas económicos o tus problemas de cualquier otra índole o de salud o lo que sea se van a solucionar. No necesariamente. Dios es un Dios que es el Dios de lo bueno y de lo malo, por decirlo así. Él permite que nos sucedan las cosas malas. Él permite que nos enfermemos. Él permite que nos sucedan muchas tribulaciones, porque a través de esas tribulaciones es que Él nos perfecciona y nos hace cada día más parecidos a Jesús. Jesús no estuvo aquí sin ningún sufrimiento. Precisamente Él nos muestra que el verdadero cristiano debe sufrir. Y en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, seguir teniendo la fe que Jesús tuvo en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús tuvo en Dios, en su Padre. Hasta Jesús le pidió a Dios de que si había otra manera para hacer su cometido, pues que sería mejor. Dios le dijo, no, tienes que morir en la cruz. Y Él dijo, ok, que se haga tu voluntad, no la mía. Y así debemos nosotros reconocer que Dios es el que está en control de todo, absolutamente todo lo que nos pasa en nuestra vida. Y el que no entiende eso, pero que dice, creo en Jesús, viene a Él y creo en Jesús, y solo se queda ahí, sin aceptar de que en la vida tendréis aflicción, como dice Cristo Jesús, y se queda solo ahí, no es una persona que vaya a ser salva, porque no ha entendido el verdadero significado de qué es tener a Cristo en nosotros. ¿Qué es eso de morir con Cristo? Es entregarle todo. Yo ya no soy yo. Yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es soltarle todo. Dejar uno al lado todos sus deseos y todos sus propósitos de año nuevo que solo sirven para beneficio personal. Los que no lo hacen así, los que no lo beben, pues nunca llegarán a ser verdaderos discípulos. Quienes manifiestan el arrepentimiento genuino reconocen ante Dios la sed profunda de su culpa personal y se dan cuenta que no pueden hacer nada para evitar el juicio en el cual, por seguro, saldrán condenados. Pero Dios no pretende que los creyentes, los que han bebido a Él, o los que dicen haber bebido de Cristo, Él no pretende
que los creyentes se conviertan en estanques o en charcos de agua, ¿sí? De esa agua viva, donde se estanque precisamente esa agua que está recibiendo. Eso no es lo que Cristo quiere. El versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los creyentes somos los canales a través de los cuales se envía a otros los ríos de agua viva. Es por medio de nosotros que esa agua, esa salvación fluye hacia los demás. Nosotros no somos los que salvamos, somos apenas un medio, un mecanismo que Dios usa para que otros sean salvos. Pero la mayoría de nosotros somos unos estanques, somos aguas estancadas, que no hacemos que el agua de Cristo fluya. Parece como si todo lo anterior, toda la creación, toda la venida de Cristo, todo hubiera sucedido, todo hasta llegar a mí y me salvará. Todo sucedió para mí. Y lógico, pero así es la vida de muchos de nosotros. Ya, yo soy salvo, no me importa el resto de personas. Ya se cumplió la historia, ya se cumplió todo. Y eso es lo que precisamente Cristo está diciendo aquí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Encuentra unas personas que de su interior no corren ríos de agua viva, lógicamente es que no creemos en él. Porque aquí lo dice muy claro, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si no corren ríos de agua viva, es porque no creemos en él. Nuestra creencia es de los que nos acercamos a Cristo Jesús, pero no lo bebemos, no lo interiorizamos, no lo hacemos en realidad nuestro. Nuestra fe en él es una fe vacía. Una fe que no produce, que no da frutos. Y vivimos nuestra vida pensando en que somos salvos, sin serlo. Muéstrame tus frutos, por sus frutos los conoceréis. Muéstrame cómo está corriendo el agua viva a través tuyo y hacia los demás. Este es el propósito principal para cualquiera de nosotros que nos llamemos cristianos. Llevar el agua viva de salvación a otras personas sedientas. Esto será posible por la acción del Espíritu Santo por medio de nosotros, si permitimos que ese sea el principal propósito de nuestras vidas, para que así podamos glorificar a Dios. Ese es el propósito para este año. Ese es tu principal propósito. Que por ti fluya esa agua viva del Evangelio de Cristo. Entonces, a veces nosotros lo hacemos y nos desencantamos, nos sentimos mal porque, no, es que mire cómo responden estas personas. No, porque miren esta otra. Estos los que contestan es esto, yo mejor no les hablo, o cosas así. ¿Sí? Pero miremos que Cristo está diciéndolo a todo el mundo, ¿sí? Es para todos el Evangelio. Y miremos que así sea Jesús el que está predicando. ¿Quién mejor predicador que Jesús? A pesar de eso, hay varias reacciones y grupos diferentes. El Evangelio no es para todos, no todo el mundo acepta a Jesús. ¿Sí? Entonces miremos primero, miremos el primer grupo, los que creen verdaderamente. Hay personas que cuando ustedes les hablan, cuando les hablamos, la persona dice: Sí, yo soy un pecador y yo merezco el infierno, pero si hay posibilidad de que yo sea salvo sometiéndome a Cristo, yo lo hago, que le voy a orar a Dios para que me dé la salvación por medio de mi fe en Cristo Jesús, y se someten a Él entendiendo que va a seguir sufriendo, pero que puede ofrecerle su vida completa a Cristo Jesús. Esos son los que creen verdaderamente, y esos son los versículos 40 y 41. Dice: entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo.
Sí, Señor Jesús, sí, yo creo en ti, yo me someto a ti, yo creo en ti. Voy a cargar mi cruz y te seguiré. Me voy a negar a mí mismo, voy a cargar mi cruz y te sigo. Porque no hay nada más importante que eso. Personas así se encuentra uno. Un segundo grupo, los que se oponen abiertamente a Cristo Jesús. Dicen, no, eso es puras mentiras, eso hay que sacarlo de sus vidas. Pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces lo negaban completamente sabiendo que Jesús nació en Belén, en la ciudad de David. Y aquí lo están negando completamente diciendo una cuestión tan obvia. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Personas que se oponen abiertamente. A mí no me venga a hablar de religión, a mí no me venga a hablar de nada. Se oponen completamente a escuchar el Evangelio. Hay otros que quedan impactados con el mensaje de Cristo Jesús y quedan confundidos. Pero esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es eso que dicen como que no es verdad? ¿O cómo no quedan confundidos? ¿Quiénes son? Representados aquí en los versículos 45, 46. Dicen, los alguaciles, ¿recuerdan? Los fariseos habían enviado a los alguaciles a que pusieran preso a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no lo pusieron preso? ¿Por qué vienen sin él? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Vieron la autoridad, vieron la suficiencia, vieron la claridad con la que Cristo estaba presentando el Evangelio, que dijeron, no, ¿cómo nos vamos a atrever a ponerlo preso a semejante persona que está hablando con tanta autoridad, tanta sabiduría? ¿Cómo vamos a aprender a una persona así? Ellos, su papel era ese. Entonces, no, yo no lo hago. ¿Cómo queda una persona así confundida? ¿Ahora qué hago? Mis jefes, pero esto no lo puedo hacer, esto va en contra de lo que yo veo que es lógico, lo que es. Entonces ellos son los impactados y confundidos. Y el cuarto grupo son los precavidos y temerosos, los que todavía, como que creen y como que no creen, como que se atreven y no se atreven. Ellos están ahí en su proceso de salvación, que es el cuarto grupo ahí en el versículo 50. Les dijo Nicodemo, ¿recuerda Nicodemo? Que llegó a donde Jesús a preguntarle qué tenía que hacer él para tener la vida eterna. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos, y trató de defender a Jesús sin hablar claramente de que él confiaba en él. Él todavía no, él estaba ahí, pero se atrevió a hablar para que no hicieran algo incorrecto con Jesús. Dice Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces lo defendió. No, espérense, no, eso no está correcto. Al menos dijo algo en favor de Jesús para que no hicieran algo exabrupto. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galileo nunca se ha levantado profeta. ¿Sí? Siendo que allá de Galilea era Jonás y otros profetas del Antiguo Testamento nacieron en Galilea. Así le contestaron a Nicodemo. Pero es donde se ve otro grupo de personas como Nicodemo, que están ahí, que sí, ya casi. Dios actúa. ¿Cuándo actúa? Solo cuando Él diga, solo cuando Él decide. Entonces, si predicando Jesús la reacción de las personas es diferente, ¿cómo no va a ser diferente con las personas que nosotros hablemos? No nos desilusionemos, no nos desinflemos, como se dice. Insistamos y expongamos la palabra de Dios. La reacción de cada quien, de esa reacción, Dios se encarga. Pero ellos tienen que escuchar para precisamente tener alguna reacción. Y ese es el papel de nosotros. Habla la palabra de Dios. Habla de que solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre
bajo el cual podamos ser salvos. Solo Cristo Jesús. Digámoslo abiertamente, sin problema, donde sea. Pongámonos de pie y digámoslo. Así incomodemos a todo el mundo. Esos 4 grupos de personas seguro que van a estar ahí, representantes de cada uno de ellos. Entonces, hermanos, que este sea el propósito, nuestro para este nuevo año. Predicar el Evangelio de Jesucristo. A tiempo y fuera de tiempo. Donde sea. Si no lo hacemos, pues somos unos estanques, somos unos charcos ahí que no producen nada. Vamos a orar. Padre Santo, Padre del cielo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos muestras tu voluntad, Señor, y nos das claridad sobre cuál es el propósito principal de nuestras vidas como creyentes, Señor. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que con denuedo proclamemos el Evangelio de Cristo. Padre, úsanos en la expansión de tu reino. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a